Bienvenidos sean todos a la webconferencia de la tarea 1, el día de hoy, 5 de abril del 2022. Soy el tutor Oscar Martínez y contamos con la presencia de nuestros compañeros tutores, quienes nos acompañarán en el chat, la compañera Tania Milena Bejarano y la compañera Sandra Castellanos. Son las profesoras que estarán atentas a sus comentarios y responderán las dudas o inquietudes o harán saber al tutor encargado de la webconferencia, en este caso mi persona, sobre sus dudas e inquietudes. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden en comentarla en el chat. Las compañeras, las tutoras están pendientes a sus inquietudes. Bienvenidos y les comparto mi pantalla. Les comparto mi pantalla. Bienvenidos todos. Bueno, me disculpan un momento que estoy desde el centro y llegaron unos compañeros tutores. Ahora sí, iniciamos la presentación. Bienvenidos todos a la webconferencia de la unidad 1, cálculo diferencial. Los temas a trabajar son funciones, dominio y rango, función lineal, la aplicación o el software GeoGebra, función explícita e implícita. Les habla el tutor Oscar Martínez de la ciudad de Valledupar, 5 de abril del 2022. Antes de iniciar, quisiera aclarar y establecer estas normas y condiciones en la web y en el desarrollo del curso. Se les sugiere, por favor, no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de estos encuentros. Se les pide y se les da como condición que utilicen un lenguaje respetuoso hacia los tutores y hacia sus compañeros. Igualmente, se les pide no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Cabe recordarles
que la universidad cuenta con un software antiplagio y que todo trabajo pasa por ese filtro. Trabajo que se encuentre con una posible o una sospecha de plagio, se comunicará al estudiante y éste deberá sustentarlo, deberá soportar que él realizó el trabajo. Entonces, por favor, acatemos estas condiciones. No siendo más, continuamos. Los temas a tratar el día de hoy, como ya se los leí ahorita, son funciones, rango y dominio, función lineal, GeoGebra y funciones explícitas e implícitas. Antes de todo, iniciamos con la variable. ¿Qué es la variable? En matemáticas y en ciencia nos referimos a variables con los diferentes elementos, factores, características que definen un objeto, una situación o un fenómeno. Son sujetos a medidas, son medibles. Pueden ser variables cualitativas, pueden ser cuantitativas, entre otras. Ejemplos de esas variables son el peso, la cantidad, la velocidad, el tiempo, la masa, el color, la altura, entre otras. Todo eso es sujeto a medida y es una variable. En matemáticas, una variable es un símbolo, generalmente una letra. Se representa representa un valor desconocido, se representa mediante una letra. Normalmente esa letra que se usan son las últimas letras del abecedario, empezando por la X en minúscula. X, Y, Z. Tenemos el ejemplo de una ecuación, f de x igual a 2x menos 7. La X representa ese valor cambiante, ese valor variable, esa incógnita. Una función. En matemáticas, cuando se habla de función, se dice que es una magnitud que está relacionada con otra o una magnitud que está en función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Por ejemplo, el área de un círculo. El área de un círculo está en función del radio, depende del radio, depende del valor del radio. Si el radio es pequeño, el área del círculo es pequeña. Si el radio del círculo es grande, el área del círculo es grande. Y está dada por área igual a pi por r al cuadrado. Entonces, si quiero conocer el área de un círculo, estoy obligado a saber cuánto mide su radio. En este caso, tenemos dos variables. El área es una variable y el radio es otra variable. El radio es una variable independiente, no depende del área. El radio es independiente, es un valor que determinamos al tomar la medida en un círculo o la podemos establecer del círculo que queramos. En cambio, el área es una variable dependiente, está amarrada al valor del radio mediante la función pi por r al cuadrado. En el caso de una función de forma tradicional, como la que tenemos aquí en el ejemplo, f de x igual a x más 2, la variable independiente es x y la variable dependiente es f, que normalmente es igual a y. Entonces, variable independiente x, variable dependiente f, que depende de x. Por eso se dice esta partecita, f paréntesis x, se lee f de x, función de x, depende de x. Además de eso, una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno del segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ingrese un valor a la función, siempre debo esperar el mismo resultado para ese valor. No puede tener dos resultados distintos. Si hay dos resultados o más, ya no estaríamos hablando de función, ya estaríamos hablando de una simple relación. La función tiene esa condición. Es una correspondencia entre dos conjuntos, pero a todos elementos del primer conjunto, del conjunto de entrada, le corresponde uno y solamente uno del conjunto de salida.
Otra forma de entender la función es como una máquina. Aquí tenemos, por ejemplo, una función, tenemos la entrada, son los valores que nosotros tomamos arbitrariamente porque son independientes, puede ser cualquier valor. La función hace su trabajo y arroja un valor de salida. Al conjunto de entrada se le denomina dominio. El conjunto de salida se denomina rango. La representación de una función puede ser en forma algebraica, como la hemos venido viendo en las diapositivas anteriores. Se puede representar mediante diagramas, como los que tenemos aquí en pantalla, y mediante gráficas, que lo veremos a continuación. En este caso, analizamos funciones, si son o no son funciones. Tenemos el caso de la primera A. Tenemos una relación entre dos conjuntos, un conjunto formado por los elementos A, B, C y otro conjunto formado por los números 1, 2 y 3. Pues es el mismo caso para todos. En la primera, a cada elemento del conjunto 1 le corresponde uno y solo uno del conjunto 2. Por tanto, estamos hablando de una función. Para el caso B, tenemos que a cada elemento del conjunto 1 le corresponde uno y solamente un elemento del conjunto 2. No importa que al conjunto 2, al 1, le correspondan dos elementos del primer conjunto. No es condición. La función condiciona únicamente el primer conjunto. Los elementos del primer conjunto solamente pueden tener una sola imagen en el conjunto 2. Por eso la representación B sería una función. ¿Hay alguna pregunta, profesora? Está teniendo problemas con el audio. Y, profesora, ¿me escucha? ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento no. No hay ninguna. Muchas gracias. En el caso de la función que se representa o del diagrama que representa el C, este que tenemos en pantalla, miramos que los elementos del primer conjunto, A, B, C, hay uno de ellos que tiene más de una imagen en el conjunto 2, que es el A. El A tiene como imagen el 1 y tiene como imagen el 2. Por eso, este diagrama no representaría una función, porque a los elementos del primer conjunto no le está correspondiendo solo un elemento, le está correspondiendo más de uno. Entonces no es una función. En el caso de la D, tenemos que sí es una función, a pesar de que en el conjunto 2 tenemos un elemento al cual le corresponden dos del conjunto 1, pero no es condición. La condición es que a los del 1 les corresponda uno y solo uno del 2. Y al A le corresponde el 1, al B le corresponde el 2 y al C también le corresponde el 2. A cada uno les corresponde solamente uno. Entonces, sí es función. Entonces aquí tendremos los cuatro casos, solamente el caso C no representa una función. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, lo hago abierto como pregunta. Profesora, responda en el chat. ¿Este diagrama representa una función, sí o no? ¿Qué nos responden los muchachos, profesora?
Bueno, a ver, espero que todos hayan respondido que sí es una función. Porque si miramos a Sí, cada responden elemento, que sí, muy que sí bien, es una me alegra, función. excelente, excelente. Si miramos a cada elemento del conjunto 1, le corresponde uno y solamente un elemento del conjunto 2. A pesar de que el 3 del conjunto 2 tenga dos elementos, eso no es condición. Eso no afecta. La condición es que todos los del 1 deben tener solo uno en el 2. En este conjunto, vamos a analizar esta función. Se llama dominio a todos los elementos del conjunto de entrada. Todos estos elementos A, B, C, D y E hacen parte del dominio. El rango son todos los elementos que están en el conjunto de salida. Vamos ahora a mirar una representación que es la que nos van a evaluar a nosotros en el, bueno, a ustedes, en el anexo de actividades, y es representar gráficamente una función y analizar el dominio y el rango. Tenemos en este caso la función f de x igual a 1 sobre x. Revisamos gráficamente la función. Aquí tenemos la gráfica de la función. La ubicación en el plano cartesiano de una función se hace por parejas ordenadas y horizontalmente se colocan los valores de la variable independiente x y verticalmente se ubican los valores de la variable dependiente f de x o y. Entonces, el conjunto de entrada o el dominio está formado por todos los elementos que pueda tomar la variable x. Y el conjunto de salida, que es el dominio, el codominio o rango, está formado por todos los elementos que tome o todos los valores que tome la variable f o la variable y. En este caso, sería analizar la gráfica y mirar qué valor horizontal no tomaría la gráfica. Podemos mirarlo como trazar una línea vertical sobre un número. Déjenme, comparto desde la tablet para revisar eso. Profesora, ¿me confirma? ¿Se me escucha? Sí, profesor, sí les está escuchando. Muchas gracias. En este caso, para analizar el dominio, lo puedo mirar como trazar líneas verticales. Trazar líneas verticales y analizar qué líneas no tocarían la función. Donde las líneas no toquen la función, en esas líneas puedo decir que no hace parte del dominio. Si revisamos esta gráfica, al trazar una línea que pase por el eje x igual a 0, esa línea no tocaría la función. Si analizamos, la función tiende a acercarse, pero no toca.
no toca nunca el eje X igual a 0. Por tanto, decidimos que todos los números, excepto el 0, hacen parte del dominio. ¿Por qué? Porque no gráficamente revisamos que en X igual a 0, la función no toma el valor de X igual a 0. Ahora, cuando analizamos verticalmente, igual hacemos lo mismo. Trazamos líneas horizontales. Las líneas horizontales que no corten la función son líneas que no pertenecen al rango de la función. En este caso tenemos el mismo problema que teníamos ahorita, y es que para y o f igual a 0, la función no toca el eje y. En y igual 0 no lo toca. En y igual 0 no toca esa línea. Entonces, tanto x igual a 0 no hace parte del dominio, como y igual a 0 no hace parte del codominio. Entonces, el rango también son todos los números reales, excepto el 0, ya que se puede ver que hay un punto en la curva para cada valor, excepto para y igual a 0. La forma de escribir el dominio y el rango de la función, en este caso, sería el siguiente. Es la forma en la que ustedes lo van a escribir en su trabajo. Dominio de la función es igual a todos los reales, excepto el 0. Ese sería el dominio de la función. Y el rango de la función se escribe RF, el rango de la función, que son los valores que tomaría f o y, que en este caso tampoco toma el 0. Sería todos los reales, excepto el 0. Es una forma, otras formas de escribirlo sería en forma de intervalos. Los intervalos son conjuntos de números reales que se escriben entre paréntesis o entre corchetes, donde nos dice que sería el conjunto que va del número A al número B. Los paréntesis me dicen que los extremos no entran al grupo y los corchetes me dicen que los extremos sí entran al grupo. En el caso nuestro, la escritura en forma de intervalo sería de menos infinito hasta el 0, sin incluirlo, unido del 0 hasta infinito positivo. De esta forma, dejé el 0 por fuera. En el caso del rango, tendría la misma escritura. De menos infinito hasta el 0, sin incluir el 0, por eso termina en paréntesis, y desde el 0 hasta el infinito. Esa sería la forma de escribirlo en intervalos. Vamos a revisar unas gráficas que tenemos a continuación. Y analizamos el dominio y el rango. Tenemos la primera, f de x igual a x más 2. Revisamos la gráfica. La gráfica es una línea recta. Si nosotros analizamos
verticalmente, perdón, vamos a revisar X, que sería lo horizontal, y trazamos líneas verticales. Trazamos líneas verticales. Vemos que todas las líneas que tracemos cortarán la función. Igual si hacemos lo horizontal, también vamos a tener que el rango toma todos los valores. Entonces, tomamos el dominio, todos los valores, todos los reales. El rango, todos los reales. Podemos escribirlo en forma de intervalo, como lo tenemos aquí en la presentación. De menos infinito a infinito son todos los reales. El rango de menos infinito a infinito, todos los reales. O simplemente ponemos R. Vamos a analizar una segunda función. F de x igual a x al cuadrado. Aquí tenemos la gráfica. Al revisar esta gráfica, tenemos que, si trazamos líneas verticales, vemos que en todos los valores cortamos a la función. Entonces digo que el dominio de la función son todos los reales. O puedo escribirlo como intervalo de menos infinito hasta más infinito. Dominio. El rango. Para el rango, revisamos las líneas horizontales. Y miramos que hay unas líneas que no cortan a la función. Las líneas de abajo no cortaron la función. Entonces, el rango de aquí hacia abajo no toma valores. Como no toma valores, entonces no pertenecen al rango. Entonces yo debo el rango de dónde a dónde va. Lo escribo en forma de intervalo. Aquí no lo puedo escribir. El rango de la función es igual a los reales menos, porque son muchos valores que no entrarían. Entonces aquí ya es obligatorio escribirlo en forma de intervalo. Entonces sería desde el 0 hasta el infinito positivo. Mi pregunta es, aquí en el 0, me la responden al chat, aquí en el 0, ¿es paréntesis o es corchete? Bueno, tenemos las respuestas un poco separadas entre paréntesis o corchete. Paréntesis no incluye el 0. Corchete sí lo incluye. Y en este caso, si revisamos la gráfica, el 0 sí entra.
sí lo está teniendo en cuenta. Y como sí lo está teniendo en cuenta, entonces debo incluirlo, porque sí entra en el rango. La única forma de que él no entrara es que aquí estuviera agujereado, es decir, que lo dejaran así, un círculo y lo dejaran en blanco. Como no es el caso, entonces debo colocarle corchete. Desde el 0 hasta el infinito positivo, incluyendo el 0. Aquí tenemos la respuesta. El dominio serían todos los reales y el rango sería desde el 0 hasta el infinito, incluyendo el 0. Tercera gráfica, una función cúbica. Revisamos la gráfica. Miramos que todas las líneas verticales la cortan. No, aquí viene una pregunta, tutor, pero si yo trazo una línea aquí no la está cortando. Sí, no la está cortando porque la gráfica se cortó hasta aquí. Pero si la gráfica se siguiera extendiendo, ella va a ir abriendo, va a ir abriendo, va a ir abriendo, al punto de que sí la toca. Una línea que yo trace aquí, sí la toca, sino que la toca ya bastante arriba, que por cuestiones de espacio no la podemos incluir aquí. Pero no hay un salto evidente. Si miramos todos los valores que yo trace, todos los va a tocar. Entonces, el dominio, nuevamente, de la función serían todos los reales. Vamos con el rango. El rango serían líneas horizontales. Igual, todas las líneas cortan a la función. Entonces, el rango de la función igualmente serían todos los reales. Y ahí tenemos la respuesta, dominio y rango. Por último, tenemos esta función. Es una función racional. Revisamos líneas horizontales, líneas verticales para el rango, para el dominio, perdón. Y miramos que hay una tendencia a no tocar una línea específica. Si miramos, hay una tendencia a no tocar el 1, igual en la parte de abajo. Hay una tendencia de no tocar el 1. Para este caso, el dominio de la función serían todos los reales excepto el 1. En el 1 no hay función, el 1 no está definida la función. Ese valor se dice que es una asíntota. Asíntota de la función, una asíntota vertical. Todos los puntos, toda la gráfica se acerca, cada vez que yo me acerque al 1, la gráfica se acerca tanto, pero no lo toca, nunca corta el 1.
porque es una asíntota. Ahora las líneas horizontales que serían para el rango. Si vemos, también hay una tendencia a no tocar el 1. En este caso, también vamos a tener una asíntota horizontal en el 1. Entonces, el rango de la función igualmente serían los reales exceptuando el 1. Y esto corresponde al primer punto de la tarea, del anexo. Dominio y rango de la función. Con la ayuda del GeoGebra hacen la gráfica y realizan el análisis de la función. De esa forma tendrían el dominio y el rango. Función lineal. La función lineal es la representación de la relación entre dos variables, f y x. Esta representación, al momento de llevarla al plano cartesiano, representa una línea recta. Puede ser un enunciado, puede ser una fórmula, y la gráfica en el plano cartesiano, que sería una línea recta. La ecuación de la función lineal es esta, y igual a mx más b. También podemos escribirla como les comenté ahorita, y es lo mismo que f de x. Son dos cosas iguales. Entonces, si ustedes encuentran la función como y igual a mx más b, no van a decir que no es una función porque no tiene f. Falso. Si es una función, pues y es lo mismo que f. También se podría escribir así, f de x igual a mx más b. Ambos casos son lo mismo. Y en el plano cartesiano, horizontal x, vertical y o f, que es lo mismo. M representa la pendiente de la recta y está relacionado con el ángulo de inclinación que tiene la gráfica. Si M es positiva, la inclinación es hacia la derecha. Si M es negativa, la inclinación es a la izquierda. Igual si M es pequeña, quiere decir que la inclinación es bastante acostada. Si M es muy grande, quiere decir que la pendiente, que la recta es bastante inclinada. Por eso los comentaristas deportivos, cuando viene una inclinación, una montaña, ellos dicen, hablan de la pendiente, se aproxima una pendiente muy grande. Es la relación que tiene con la inclinación el término pendiente en una gráfica de una función lineal. Aquí tenemos un ejemplo. Si es positiva, tiene inclinación a la derecha. Si es negativa, la pendiente, la gráfica va a ser inclinada hacia la izquierda. Si la pendiente es 0, va a estar totalmente acostada. Si se acerca mucho al 0, por el lado positivo, va a ser acostadita de esta forma. Si por el contrario se acerca mucho al 0, pero por la parte negativa, va a ser acostadita, pero en el otro sentido. La pendiente tiene una forma de determinarse si conocemos dos puntos de una recta. Con dos puntos de una recta podemos conocer su pendiente. Igual con dos puntos de una recta podemos establecer su gráfica. Tenemos un axioma en matemática que nos garantiza eso.
nos dice que por 2 puntos pasa una y solamente una recta. Cuando es 0, repito un momento acá, cuando es 0 es totalmente acostada. Cuando se está acercando a 0, se está acostando. Si se acerca a 0 por la derecha, es decir, es una muy pequeñita, 0.5, va a ser acostadita. Pero si es negativa, menos 0.5, va a ser acostadita, pero es negativa, entonces va a la izquierda. La intención, la webconferencia, pues queda grabada, podemos repetirla, podemos revisarla y se hace énfasis en la temática que se evalúa en los anexos, que por ejemplo aquí sería la pendiente de una recta, la forma de determinarla en los puntos, conociendo los puntos de la recta. Tenemos aquí el caso, la pendiente. Esta sería la fórmula de la pendiente, conociendo los 2 puntos de la recta. El punto 1 de coordenadas x1, y1. Ahorita hablamos de qué significa esto. Y el punto 2 de coordenadas x2, y2. Entonces, para poder hallar la pendiente, yo necesito conocer 2 puntos. Estoy amarrado a 2 puntos. Cuando estoy hablando de punto pendiente, estoy hablando de la ecuación de una recta o la forma de determinar la ecuación de una recta. En este caso, la ecuación se determina mediante esta fórmula, en la cual participan las variables independientes y y x, participa la pendiente y participa un punto de la gráfica. Aquí nos colocaron x1, y1, lo cual nos lleva al punto 1. Pero también puede participar el punto 2. El punto 1 simplemente es por mantener la referencia x1, y1, pero bien puede ser el punto 2. Acá nos dicen, bueno, lo que ya les resalté, que M es la pendiente de la recta, X y Y son los valores que no se conocen, las variables, X1, Y1 corresponden a las coordenadas de un punto que hace parte de la recta, X2 y Y2 corresponde a las coordenadas del segundo punto que hace parte de la recta, es decir, estos 2 puntos pertenecen a la recta. Son 2 puntos de la recta. Un ejercicio similar al ejercicio que ustedes van a desarrollar en el anexo. Dice, calcular de la ecuación de la recta que pasa por los puntos que están aquí en el tablero. Vamos a realizar. Primero, ¿qué coordenadas tienen esos puntos? ¿Quién nos colabora en el chat con las coordenadas del punto A? Muy bien. 3.4, 3,4. El orden de un punto es X, Y. Se llama pareja ordenada. Pareja ordenada siempre tiene ese orden.
X, Y. Primero X, luego Y. X corresponde al horizontal y Y corresponde al vertical. Entonces, la pareja ordenada que corresponde al punto A es 3 para X y 4 para Y. El del segundo, ya nos lo compartieron también al chat. Muy bien, buena participación. Menos 3 punto menos 2. Menos 3 para X, menos 2 para Y. Podemos llamar P1 al que queramos de los dos y al otro lo llamamos P2. Si yo digo que A es P1, entonces yo aquí le coloco para guiarme P1 de coordenadas X1, Y1. Y acá en B, digo que B es P2 de coordenadas X2, Y2. ¿Para qué necesito que ustedes le pongan esa nomenclatura? Para que no nos enredemos a la hora de buscar la pendiente. Entonces, la pendiente de una recta es M igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, eso me ayuda a ubicar los puntos y me ayuda a establecer los valores que debo ubicar en cada uno. Y no voy a tener ningún enredo y ninguna pérdida. Entonces tendría que la pendiente es igual a Y2, sería menos 2. Menos. Ese menos es de regla, no es que yo lo quise poner. La regla dice que hay dos menos. Y1 es 4. Sobre X2 menos 3. Menos, este menos es de fórmula. No es que lo quise poner. X1, 3. Aplico ahora lo aprendido con anterioridad, los presaberes que ya traen, suma de números enteros. Tengo menos 2, menos 4, eso nos da menos 6. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Menos 3 y menos 3 se suman y da menos 6. Menos por menos da más, 6 entre 6 da 1. O sea que la pendiente en este caso es 1. Determiné la pendiente. Ahora me sigue hallar la ecuación de la recta, porque es lo que me están pidiendo. Para determinar la ecuación de la recta, me quedo con los puntos. Los puntos son P1 y P2 y la pendiente es 1. Entonces me quedo con la pendiente igual 1 y tengo la fórmula para hallar la ecuación. Es Y menos Y1 igual a M por X menos X1. Este X1, Y1 no me está diciendo que tiene que ser este punto. También puede ser este. Cualquiera de los dos puntos sirve. Simplemente que la fórmula marca al punto 1 por marcar el primero, pero no importa cuál de los dos tomemos. Es más,
Para probarlo, vamos a tomar el segundo, el punto B. Entonces sería Y menos Y2, no Y1, Y2. Entonces sería menos 2. Aquí voy a aclarar esto. Este menos es de la fórmula y siempre va menos. Entonces, como ahora viene un menos 2, entonces lo escribo entre paréntesis, menos 2, porque este menos lo trae el 2. Igual a m, m es 1, por x menos, bueno, ese menos es de fórmula, lo voy a escribir en azul también, menos. Ahora voy a buscar a x2, que sería menos 3. Aplico la ley de los signos, menos por menos da más, y más 2. Aquí me quedaría x, menos por menos también da más 3. Me quedaría y más 2. Bueno, este 2 lo quito y lo paso al otro lado y pasaría a restar, menos 2. Al final me quedaría y igual a x, 3 menos 2, 1 positivo. Y esta sería la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. En la fórmula dice x1, y1 por nombrar el primero, pero ustedes pueden tomar el punto 1 o pueden tomar el punto 2. En el caso de lo que tenemos en pantalla, el punto que tomamos fue el punto 2 y nos dio esto. Voy a comprobar ahora con el punto 1 para que vean que da lo mismo cualquiera de los dos puntos que tomen. Entonces vamos con y menos y1 menos 4 igual a m, que es 1, por x menos x1, que sería 3. Entonces y menos 4 es igual a 1 por x menos 3, quedaría x menos 3. Paso el 4 que está restando, lo paso para aquel lado y pasaría a sumar. Entonces tengo menos 3 más 4, signos diferentes, se restan y queda el signo del mayor. 4 menos 3 da 1 y 1 positivo. Nos dio lo mismo. Como les digo, cualquiera de los dos puntos que tomemos nos da el mismo resultado. La fórmula dice 1, como les digo, por orden, porque el primero. Es más, hay fórmulas que, como para no enredar, ponen aquí y0 y x0. Con eso dan a entender que puede ser cualquier punto. Pero la que nos aparece aquí en el texto a nosotros dice que es y1 y nos dice aquí que es x1. Cuestión de orden. Seguimos. Bueno, aquí tenemos la solución. La pendiente es 1 y la ecuación de la recta y igual a x más 1. Tenemos lo mismo que nos dio a nosotros. Tenemos ahora el caso de rectas paralelas o rectas perpendiculares. Analizando las pendientes, se tienen dos reglas, una para las paralelas y una para las perpendiculares. Las reglas son las siguientes. Dos rectas en el plano son perpendiculares si al multiplicar sus pendientes, esa multiplicación da como resultado menos 1. Si eso pasa, estamos hablando de dos rectas perpendiculares. Tenemos aquí un ejemplo. Estas serían dos rectas perpendiculares, forman un ángulo de 90. Si decimos que la recta 1 tiene pendiente M1 y que la recta 2 tiene pendiente M2, la multiplicación de M1 por M2
siempre debe dar menos 1 para que sean perpendiculares. Paralelas. Dos rectas son paralelas si sus pendientes son la misma. Aquí tenemos el caso de dos rectas paralelas. Si decimos que la recta 1 tiene pendiente M1 y que la recta 2 tiene pendiente M2, se debe cumplir siempre que M1 debe ser igual a M2 para poder decir que las rectas son paralelas. Aquí tenemos un ejemplo que es similar al ejemplo que ustedes deben realizar en el anexo. Nos dice, determinar la ecuación de la recta que pasa por A y B y la ecuación de la recta que pasa por C y es perpendicular a esta, es perpendicular a la que pasa por A y B. Es decir, vamos a buscar dos rectas, una que pasa por aquí, que ya sabemos cómo porque lo acabamos de hacer, y vamos a buscar otra que pasa por aquí por C y que es perpendicular a esta. Esta sería la gráfica de la situación al final. Debemos buscar esta recta, recta 1 y recta 2. Entonces, lo primero, procedemos a buscar las coordenadas de cada punto. Las coordenadas del punto A son ¿cuáles? En el chat. Coordenadas del punto A. Menos 2,2. Muy bien. Coordenadas del punto B. Muy bien. 2 menos 1. Perfecto. Coordenadas del punto C. Coordenadas del punto C. Ok, no ha cargado todavía. Esperemos que se... Ya. Ya ahí sí me disculpan, el internet va lento y yo voy rápido. Mil disculpas por ello. Perfecto. Menos 4, menos 3. Entonces, el ejercicio tiene varios pasos. Debemos irlo haciendo en los pasos que nos los piden. Nos los dan hasta en el orden. Nos piden, determine la ecuación de la recta que pasa por A y B. Entonces, lo primero que debo hacer es trabajar con A y B. Entonces, vamos a trabajar con A y B. Vamos a hallar la pendiente de A y B. Entonces, llamo a uno de ellos 2.1, llamo al otro punto 2. Tengo aquí punto 1, de coordenadas X1, Y1, y acá tengo punto 2,
de coordenadas X2, Y2. Hallo la pendiente. Entonces, la pendiente de la recta 1, puedo poner aquí M1, es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Al reemplazar los valores tengo Y2 es menos 1. Menos de la fórmula Y1. Y Y1 en este caso es 2. Sobre X2. X2 en este caso es 2. Y X1 sería menos 2. Entonces aquí voy a colocar el menos de la fórmula y escribo el X1, que sería menos 2. En este caso tengo que la pendiente 1 es menos 1, menos 2, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, menos 3. Aquí tengo menos menos, da más, entonces me quedaría 2 más 2. Finalizando entonces que la pendiente es igual a menos 3 cuartos. Yo tengo que M1 es igual a menos 3 sobre 4. Entonces, vamos ahora a quedarnos con la pendiente. Entonces voy a borrar por cuestiones de espacio. Y nos queda que la pendiente 1 es igual a menos 3 cuartos. Voy a usar, me piden la recta 1. Me están pidiendo la ecuación de la recta 1. Debo determinar esa ecuación. Entonces busco la fórmula. La fórmula me dice que y menos y1 igual a m por x menos x1. Recuerden que pueden tomar cualquiera de los dos puntos, el punto 1 o el punto 2, no se den mala vida. Pero si de pronto no quieren confundirse, siempre tomen el 1, que es el que nos da la fórmula. Pero cualquiera de los dos sirve. Entonces sería y menos y1. Y1 es 2. Entonces sería y menos 2 igual a m. M es menos 3 cuartos. Por x menos x1. X1 es menos 2. Entonces recordemos que este menos es de la fórmula y el menos 2 que es del 2. Entonces me quedaría y menos 2 es igual a menos 3 cuartos de x menos menos daría más 2. Aquí hacemos este menos 2, pasa para aquel lado como más 2. Y aquí multiplicamos menos 3 cuartos por x, que harían menos 3 cuartos de x. Menos 3 cuartos de 2 sería menos por más da menos. 3 por 2, 6. 6 cuartos. Y este menos 2, que pasó para acá como más 2. Le coloco un 1 aquí para hacer una suma de fraccionarios. Entonces me queda que y es igual a menos 3 cuartos de x y hago esta suma de fraccionarios. Menos 6 por 1. Menos 6. 4 por 2. Más 8. Sobre 4 por 1. 4. Como no tengo espacio, eso lo voy a borrar ahí y simplemente me voy a quedar con esta suma. Menos 6 más 8 da 2 positivo. Entonces aquí me quedaría 2 sobre 4.
2 tiene mitad, 4 tiene mitad, me quedaría 1 sobre 2. O sea que aquí terminó quedando 1 sobre 2. Y esa es la ecuación de la recta. Y igual a menos 3/4 de x más 1/2. ¿De cuál recta? De la recta 1. Voy a escribirlo por acá. Con el punto 2 nos daría lo mismo. Bueno, nos quita más tiempo, pero vamos a hacerlo con el punto 2. Con el punto 2 sería y menos y2, que sería menos 1. Entonces tendré aquí el menos de la fórmula y el menos 1. Menos 3/4 de x menos x2, que sería 2. Aquí no necesito estos paréntesis. Entonces me quedaría y menos 1, me quedaría y más 1. Igual a menos 3/4 de x. Y aquí me quedaría menos por menos más 3 por 2, 6 sobre 4. Este 1 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me queda y igual a menos 3/4 de x más 6. Bueno, esto lo puedo simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. 3 sobre 2. Menos 1. Le coloco un 1 aquí abajo para hacer las operaciones. Entonces multiplico 3 por 1, 3. Menos 2 por 1, 2. Sobre 2 por 1, 2. A 3 le resto 2, me quedaría 1. Entonces sería 1 sobre 2. Nos daría lo mismo. Se le acaba la tinta a la tabla. Tenemos entonces aquí la ecuación de la recta 1 con cualquiera de los dos puntos. Sí, quedaría un medio. Hasta ahí hemos cumplido con lo que nos pedía la primera parte. Dice, determinar la ecuación de la recta que pasa Ok, sí, es como que el internet mío, es que estoy en el centro, en el CEA Valledupar, porque hoy tenía que cumplir jornada acá, tenía que asistir al centro. Entonces, desplazarme a mi casa me quedaba complejo. Era mejor iniciarlo acá y no sé por qué está molestando si prácticamente quedé solo. Yo tengo todo el internet a disposición, pero vamos a tratar de hacer un poco más suave. Tenemos la primera parte que nos dice que determinar la ecuación de la recta que pasa por A y B. Ya eso lo hicimos. Ahora nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y que es perpendicular a esta. Entonces, ya para esta recta 2, no voy a buscar pendiente porque no tengo 2 puntos, solamente tengo un punto. No puedo hallar pendiente. Pero sí puedo ayudarme de la regla. Necesito hallar M2.
porque necesito la pendiente para poder usar la regla es y menos y1 igual a m por x menos x1. Para poder usar esta regla que acabo de escribir, esperemos a que salga. Tenemos que necesitamos la pendiente y necesitamos un punto. Ya el punto lo tenemos. Lo que nos faltaría es la pendiente. Vamos ahora a buscar la manera de encontrar esa pendiente. ¿Cómo la podemos hacer? Basándonos en la regla de la perpendicularidad. Nos están diciendo que las rectas son perpendiculares. Si son perpendiculares, cumplen una regla. Por favor, en el chat me comentan la regla. Muy bien, Julián. Ya Julián nos las había comentado. Cumplen una regla y es que M2 por M1 es igual a menos 1. Lo escribimos. M2 por M1 es igual a menos 1. Ya nosotros el álgebra, sí, la grabación se comparte. Se les comparte, cada tutor lo hace. Ya todos manejamos un poco el álgebra y podemos despejar aquí M2. M2 es igual a menos 1 dividido sobre M1. Y M1, ya yo la conozco, la pendiente de la recta 1, que es menos 3/4. Entonces me quedaría que M2 es igual a menos 1 sobre menos 3/4. Bueno, voy a ayudarme de la otra forma de escribir para aplicar una regla aquí. Menos 1 sobre menos 3/4. Por la regla del producto de los extremos es igual al producto de los medios. Este 4 que está aquí dividiendo pasa acá arriba a multiplicar. Y me queda que M2 es igual a menos 1 por 4 menos 4 sobre menos 3. Sí, por lo general el video consume más datos que el audio. Entonces, igual voy haciendo la pausa esperando que la imagen les cargue. Cancelamos. Entonces sería menos por menos se cancela, da más. Y ya obtendríamos a M2. M2 es igual a 4 sobre 3. Era lo que nos faltaba para poder determinar la pendiente M2. Ya la tenemos. M2 es igual a 4 sobre 3. Ya teniendo M2, podemos buscar ahora la ecuación de la recta que pasa por C y es perpendicular a la recta AB. Los negativos se cancelan si hay dos negativos, si no, no se pueden cancelar. Es ley de los signos. La ley de los signos me dice que más por más o signos iguales, siempre positivo, más por más, menos por menos, siempre da positivo. Y me dice que signos negativos, signos diferentes, más por menos y menos por más, siempre da negativo. Seguimos. Entonces, para la ecuación de la recta 2 tenemos
tenemos la ecuación y menos y1 igual a m2 por x menos x1. ¿Quién sería ahora ese x1 y y1? Ojo que no lo vayamos a confundir con este, porque ese no pasa por esa recta. Nosotros necesitamos un punto que pase por la recta. Y en este caso, el punto que pasa por esa recta es el punto C. Entonces, x1 y y1 serían las coordenadas del punto C. Entonces me quedaría y menos de la regla y1, que es menos 3, igual a m, que es 4 sobre 3, por x menos de la regla x1, que es menos 4. En este caso se cancelan ambos signos, porque tendríamos menos 3, que nos daría más 3. Acá tenemos 4 tercios. Y tendríamos menos 4, que nos daría más 4. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y pasamos el 3 que está sumando, lo pasamos al otro lado a restar y nos quedaría que al multiplicar 4 tercios de x, nos quedaría 4 tercios de x más 4 por 4, 16 tercios, menos 3. Le coloco un 1 al 3 para hacer la suma de fracciones. La gráfica del ejercicio sí se hace, ya aquí no las dieron hechas, pero simplemente sería pasar las rectas. Yo la hice a mano y miren cómo quedó de fea. Con GeoGebra nos quedaría bien bonita. Por eso se debe hacer con GeoGebra. Al aplicar la suma de fraccionarios me quedaría que y es igual a 4 tercios de x y sumo los fraccionarios. Tendría 3 por 1, 16 por 1, 16 menos 3 por 3, 9 sobre 3 por 1, 3. A 16 le quito 9, me quedarían, ¿cuánto? Me quedarían 7. 7 sobre 3. Entonces positivo más 7 sobre 3. Y esta sería la ecuación de la recta que pasa por C y es perpendicular a la recta AB. Entonces, esto es lo que nos piden en el anexo y esto es lo que debemos hacer, tal cual lo hicimos aquí. Disculpen la lentitud pues, de la imagen, pero si el audio se escucha bien, no sé qué será lo que estará interviniendo. Continuamos con la presentación. Aquí tenemos el desarrollo del ejercicio. Corroboremos que las ecuaciones nos dieron igual. Aquí tenemos se hace suma de fraccionarios. Tenemos la primera ecuación que nos dio y igual a menos 3 menos 3 cuartos de x más 1. Luego procedemos a hacer la segunda parte, que es encontrar la ecuación de la recta C. En este caso no podemos usar la regla, debemos usar la regla de la perpendicularidad. Aplican la regla y encuentran M2, que fueron todo lo que hicimos nosotros.
al final encuentran la ecuación que nos queda igual a la que tenemos acá. La presentación se paró. Por favor, confírmenme. Para algunos sí está parada. En mi caso se ve normal. Bueno, ya inicié nuevamente, ya se corrigió, sigue igual. Bueno, estamos aquí en las observaciones. Finalizando el tema del dominio y rango, vamos a hacer las siguientes observaciones. El conjunto de entrada, el conjunto que entra a la función, que se representa con la letra X, se llama dominio de la función y se denomina o se denota como DF o DONF, dominio de la función. El conjunto de salidas se llama rango de la función y se denota usualmente por RANF, es decir, rango de la función, y es igual a todas las imágenes de X. Si una función está escrita de la forma y igual a f de x, decimos que y es función explícita de x, es decir, y es lo mismo que f de x. La variable x se llama variable independiente y la variable y se llama variable dependiente. Tenemos, por ejemplo, una función en forma explícita. Bueno, antes de pasar a este tema, ya aquí nos quedamos en la observación. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, profesora? Profesora Sandra, profesora Tatiana, ¿los jóvenes manifiestan alguna inquietud respecto al tema trabajado? Dominio, rango y función lineal. Profesor, sí tengo algunas inquietudes, pero creo que el lugar es más apropiado para resolverlas serán los pues acá tenemos una de Oscar Iván. ¿Qué tipo de funciones hay y cómo se representan? Bueno, el tipo de funciones, Oscar Iván, es amplio, es amplio. Las funciones son relaciones entre dos variables. Tenemos así en orden, creo que en la próxima webconferencia se trabajarán específicamente los distintos tipos, pero tenemos la función lineal, que representa una línea recta. Tenemos la función constante, que sería cuando todas las entradas salen en un solo valor. Tenemos la función cuadrática, tenemos la función cúbica, tenemos las funciones polinomiales, tenemos las funciones logarítmicas, radicales, exponenciales, tenemos las funciones polinómicas, las funciones racionales. Todo ese tipo de funciones lo veremos en la próxima webconferencia y trabajaremos especialmente nosotros la función lineal, que es en la que más énfasis hemos hecho, porque el tema de funciones es muy amplio. En fin, dejé otras funciones por fuera. Y tenemos la función racional. Esas dos funciones son las que van a hacer énfasis en este curso. La pregunta de Carla, aprovecho, profe, que tengo el chat abierto, mil disculpas. Nos dice que el orden de los ejercicios, sí, ustedes van a ir mandando los avances. Si ustedes vieron que el punto 5 era más fácil que el 1 y lo mandaron, sí, pueden mandarlo. Pero al momento de mandar el trabajo, sí lo mandan en orden. Pasamos entonces ya al tema final, que sería función explícita y función implícita.
una función explícita. Bueno, vamos a... Pongamos que es el internet de la tablet. Igual ya la tablet la usamos para lo que la necesitamos. Vamos a dejar de compartir. Y regreso al computador. Esperemos que el computador sea mejor. Déjenme cambio el audio. Bueno, volvimos acá. Les comparto mi pantalla. Me confirman si me escuchan, por favor. Por favor, me confirman si me escuchan. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, profesor, lo escucho. Sí, bueno, consideremos la función definida por y igual a x cuadrado más 1. Es una función cuadrática. Es una función en la cual y queda solita de un lado y todo lo que queda del otro lado no tiene nada que ver con y. Depende únicamente de x. Cuando la función se presenta de esta forma, se dice que la función está de forma explícita. No tiene nada, o sea, y está totalmente independiente, no está revuelta ni está mezclada con la x. Teníamos una pregunta ahí, ¿qué tipo de función es? Ya yo les dije, una función cuadrática, es una función en el cual el máximo grado es 2 y su representación gráfica es una parábola. El dominio de esta función, ya lo hablamos ahorita, eran todos los reales y el rango depende de qué valores toma. En este caso, el rango es de 1 hasta el infinito, tocando el 1. Aquí tenemos la gráfica. En la gráfica tenemos el rango, que sería del 1 en adelante, y sí se incluye el 1. En este caso, tenemos una circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Una circunferencia de radio 3 y centro en el origen. Esta circunferencia no es una función. No es una función porque si nosotros, por ejemplo, analizamos el punto 1 tiene una imagen positiva que sería 2.8 aproximadamente y tienen una imagen negativa que sería menos 2.8. Y así estábamos en el principio que si tiene dos imágenes, los del primer conjunto, entonces no es una función. A las webconferencias no se toma asistencia, se toma asistencia de los signos. Dice, claramente esta gráfica no corresponde a una función, ya que hay valores de x a los que les corresponde más de una imagen, lo que les acabo de decir. Pero sí se puede despejar y en términos de x y nos quedarían dos funciones, la función positiva y la función negativa.
Aquí tenemos el caso de x cuadrado más y cuadrado igual 9. Vamos a despejar y. Vamos a dejar y explícita. Vamos a dejar a y solita de un lado y lo demás me queda del otro lado y no tiene nada que ver con y. Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado igual 9. Quito x al cuadrado. La forma de quitarlo es pasarlo al otro lado a restar. Entonces me queda y cuadrado igual a 9 menos x al cuadrado. Luego le quito el cuadrado. ¿Cómo le quito el cuadrado a la y? Sacando raíz cuadrada a todo. Tengo dos opciones, una positiva y una negativa, por eso digo más o menos raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Aquí tengo las dos posibles soluciones. Tengo una positiva, y igual a raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y tengo una positiva, y igual a menos raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. La representación gráfica de estas dos partes me dan dos funciones. Tengo las dos funciones. Entonces, originalmente no era una función, pero sí se puede dividir en dos funciones. El dominio de la primera función es de menos 3 a 3, no toma otros valores, de menos 3 a 3 incluyéndolos. Y el rango es de 0 a 3. El de la función 2, el dominio es el mismo, de menos 3 a 3, no toma otro valor. Y el rango es de menos 3 a 0, incluyendo el menos 3 e incluyendo el 0. Nos preguntan que si se puede obtener la forma explícita para X. ¿Qué respondemos? En el chat, los leo. ¿Se puede obtener la forma explícita para X? Claro que sí, hacemos el mismo procedimiento. Y nos quedaría X igual a 9 menos Y cuadrado y X igual a menos raíz cuadrada de 9 menos Y cuadrado. ¿Cuál sería la gráfica? Las gráficas que me quedan no serían funciones, porque serían las medias lunas, pero verticales. Me quedarían las medias lunas verticales. Entonces no serían funciones. Segundo ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. XY menos 2Y menos 3X más 1 igual a 0. Eso es una ecuación. Nos están preguntando, ¿será que esta ecuación puede ser una función implícita de X? No sé, pero en este caso es una función implícita. Es una función implícita porque tiene a la Y mezclada con la X. No la tiene a ella solita de un lado y a lo que no tiene X del otro. Yo la puedo llevar a una función de forma explícita. En algunos casos sí. Intentemos en este caso. Lo primero que debo hacer es quedarme con lo que tiene Y. En este caso, XY y menos 2Y. Y lo que no tiene Y, me deshago de él y lo paso al otro lado, haciendo la operación inversa a la que están haciendo de este lado. Por ejemplo, el 3x está restando, va a pasar a aquel lado sumando, y el 1 está sumando, va a pasar a aquel lado restando. Entonces me quedaría que xy menos 2y es igual a 3x menos 1. Tengo ahora todos los términos del lado izquierdo, los tengo con y. Puedo sacar y de factor común. Factor común y que multiplica a quién? A la x menos el 2. Entonces me quedaría y paréntesis x menos 2. El x menos 2 es un factor de y. Está multiplicando a y. Todo lo que esté multiplicando yo lo puedo pasar, siempre y cuando no sea 0, lo puedo pasar al otro lado a dividir y me quedaría que y es igual a 3x menos 1 sobre x menos 2. Esto sería una función racional. Como les dije, son las funciones que más vamos a trabajar o que vamos a hacer énfasis en el curso. La representación gráfica de esta función es la que tenemos aquí con la ayuda del GeoGebra y nos muestra
que hay valores que la función no toma. Como les dije, esta función se llama función racional y tiene asíntotas. Ya les había comentado de las asíntotas, que son los valores que no toma. En el chat, por favor, escríbanme la asíntota vertical. La asíntota vertical, ¿cuál es? Muy bien, x igual a 2. X igual a 2. Porque debemos aclarar que es en x. X igual 2. La asíntota horizontal. ¿Dónde se encuentra la asíntota horizontal? Y igual 3. Perfecto. Asíntota vertical, x igual 2. Asíntota horizontal, y igual 3. Perfecto. Esos valores, esas asíntotas no entrarían en el dominio. Entonces, el dominio de la función serían todos los reales menos el 2. Y el rango de la función serían todos los reales menos el 3. Eso es lo que queríamos comentarles sobre función implícita y función explícita. Agradecemos su asistencia, pero antes de despedirnos, quisiera mostrarles un poco el software GeoGebra. Vamos a verlo superficial y en el CIPA profundizamos con los tutores en lo que es el software. El software, bueno, voy a entrar aquí a la... GeoGebra. Entren a la organización, no entren a la... Bueno, entremos aquí a la de descarga. GeoGebra descarga. Aquí, porque aquí, bueno, vamos a dar en inicio. Aquí tenemos ir a la calculadora, esto es online. Esto es online, si queremos trabajar con ella online y no queremos descargar. Igual funciona, pero depende del internet, está consumiendo internet. Aquí podemos usar el teclado de ella. Recomiendo esto. Yo puedo usar mi teclado. Aquí estoy escribiendo con mi teclado. F de X igual a 3X más 1. Y ahí me da la gráfica, es una función lineal. Pero para no tener ningún inconveniente, yo recomiendo que escribamos siempre con este teclado de él. Podemos, aquí tenemos f de x, escribimos aquí f de x igual a 3x más 1. Da lo mismo, pero sobre todo para escribir esto, cuando es al cuadrado, cuando es x al cuadrado, cuando es x a la 3. Con el teclado nosotros, con el teclado normal de nosotros, se nos va a hacer muy difícil hacer esa gráfica, escribir eso en el teclado. Con el teclado de GeoGebra va a ser muy fácil. Pero la tenemos aquí online. Y aquí en descargas tenemos las versiones de las que nos sirven en el computador. Tenemos la calculadora gráfica, tenemos la suite calculadora, la 3D, una geométrica, una de cálculo simbólico, y tenemos estos dos que son los clásicos que incluyen todo. Entonces, si vamos a descargar en el computador, la idea es colocar una de estas dos, la clásica. Yo, por ejemplo, tengo esta, la 6. La tengo instalada en el computador. Es un software libre, es de uso libre para cuestiones académicas y es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces no hay que buscarlo pirata, no hay que buscarlo, no hay que craquearlo, no hay que hacerle nada. Simplemente ir y descargar.
Es gratuito. O usarlo en línea, como ustedes lo deseen. Como el internet, pues obviamente nos ha estado molestando, no voy a trabajar con él en línea, pero es igualito tanto en línea como online. Entonces voy a trabajar la versión de escritorio. También trae su teclado y es lo que les recomiendo. GeoGebra, como el nombre lo indica, es geometría con álgebra. Además de eso, incluye el cálculo, porque te permite visualizar una función de forma algebraica. Aquí tengo la vista algebraica y aquí tengo la vista gráfica. Puedo acercarme, puedo alejarme, puedo estirar la gráfica más de un lado que de otro, pero para eso debo seleccionar esto, desplazar gráfica, y puedo cambiar la proporción. Si de pronto una gráfica la veo muy cerrada y quiero cambiarle la vista, ya eso se va aprendiendo en el uso que le demos a la aplicación. Tenemos parte de para la geometría, tenemos vista gráfica, que es esta vista que tenemos aquí cuadriculada, y tenemos una vista algebraica, que es esta donde aparece la palabra entrada. El teclado lo tenemos acá abajo. Damos clic, cuando damos clic en entrada, podemos dar clic en el teclado y se nos expande. Tenemos aquí un teclado de operaciones, un teclado de funciones, donde ya tenemos unas funciones predeterminadas. Tenemos el teclado normal, el QWERTY, y tenemos acá símbolos especiales. Acá en la parte superior tenemos todas las opciones que nos pueden servir para la gráfica, nos pueden servir para el álgebra, nos pueden servir para la geometría. Simplemente es ir neciando, ir cacharreando un poco en lo que... Por ejemplo, la gráfica del punto que hicimos ahorita, vamos a hacer la gráfica. El punto que hicimos ahorita nos dice que habían 3 puntos. Miremos a ver qué tal están ustedes de memoria. ¿Quién recuerda los puntos? Ah, bueno, están en el chat también. El primer punto, el punto A, ¿qué coordenadas tenía el punto A? En el chat. Entonces, vamos a buscarlo en la presentación. La memoria estamos usándola. Vamos a hacer la gráfica de este ejercicio. Tenemos el primer punto, que es el punto A, que es 2 menos 2. Menos 2, 2. Menos 2, 2. Podemos 2 menos 2 y lo ubicamos. O podemos escribir las coordenadas. El punto sería paréntesis 2 menos 2, 2. Menos 2, 2. Y le doy enter. Y ahí tengo el punto. Entonces, tengo 2 opciones. Puedo usar, escribir las coordenadas del punto, o puedo ubicarlo. El segundo punto, el punto B, es 2 menos 1. Entonces sería 2 menos 1 acá. Y el último punto sería menos 4 menos 3. Menos 4 menos 3 sería acá. Nos pedían la recta que pasa por A y B. Entonces le doy aquí en la selección de recta y escribo A. Toco A y toco B. Y ahí tengo la recta que pasa por A y B. Aquí tenemos la expresión. Aquí la tenemos la expresión de forma implícita. Y debemos, nosotros pues en nuestro trabajo la hicimos de forma implícita y nos dio que Y era igual a, vamos a buscarla acá. La primera es aquí. Esta. Y igual a menos 3/4 de X más 1/2. Entonces la escribimos, y igual a menos 3/4. ¿Cómo se escribe una fracción? Escribo entre y ya el mismo me hace la fracción. Menos 3/4. Con esta flecha me desplazo sobre la ecuación, porque si sigo escribiendo aquí abajo, no es lo que yo quiero. Si escribo la X aquí, me quedaría abajo y no es lo que yo quiero.
La X va después, va aquí. Menos 3/4 de X más 1/2. 1 entre 2. Si miramos, es la misma recta. Voy a borrar la que dibujé y me quedó la recta que nosotros determinamos. Aquí está de forma explícita. Ahorita estaba de forma implícita. Aquí en la vista gráfica podemos darle aquí en desplazar vista para moverla. Si el teclado no las tapa, entonces la movemos para poderla ver. Ya tenemos la ecuación de la recta. Vamos sin hacer la gráfica, sino que vamos primero a determinarla con el ejercicio, a ver si nos quedó. Teníamos que la ecuación de la recta que pasa por C y que es perpendicular a la que tenemos es esta. Y igual a 4/3 de X más 7/3. Entonces voy a GeoGebra y escribo Y igual a 4/3 de X más 7/3. Y miren que la gráfica que nos queda es una gráfica perpendicular. Igual si queremos ver si es perpendicular, GeoGebra nos permite medir el ángulo. Vamos a medir el ángulo. El ángulo entre las dos rectas. Miremos que el ángulo es de 90 grados. O sea que sí son perpendiculares. Entonces, lo que hicimos, lo hicimos bien. El compañero que nos preguntó en el chat si el punto este necesitaba gráfica, sí, aquí la tenemos. Ustedes toman esta gráfica, ya aquí tal cual como la hicimos, la ponen aquí que los puntos se vean y simplemente herramienta de recorte. Seleccionan para que no tomen toda la pantalla, porque la gráfica de toda la pantalla se ve feo. Seleccionan únicamente la parte que a ustedes les interesa. Van a un documento Word y le pegan. Y listo. Ahí tendríamos la gráfica. El software es muy sencillo. Se puede ocultar sin necesidad de borrar o se puede borrar. Se puede cambiar color en propiedades. Objeto visible, color del objeto. Pueden cambiarle el color al color que ustedes gusten. En este caso estamos hablando del ángulo. Pueden cambiárselo a una recta, propiedades de la recta, para que de pronto se distinga de la otra. Aquí si quieren que se vea más grueso, sea más, el estilo, si quieren que sea opaco. Igual, ya esto ya es el nombre, si no quieren que se llame B, quieren poner otro nombre. Aquí tienen muchas cosas por hacer. Y aquí tenemos la recta, en este caso B. Y así lo hacemos con todo. Ya eso lo da el trabajar, la repetición, la práctica, el uso. Con el uso es como cuando tenemos un juego nuevo. Leemos las instrucciones por ahí por encimita y a la medida que vamos jugando, vamos practicando, a esa medida nos va quedando el aprendizaje, el conocimiento del juego. Así igual vean al cálculo. Entre más practiquen cálculo, más van a aprender cálculo, más se van a adaptar a las reglas, más se van a adaptar al juego, más se van a adaptar a las condiciones, a las propiedades, entre otras cosas. Creo que ya sería todo por hoy. Agradezco su asistencia. Quedamos abiertos a alguna inquietud. Hernando dice que GeoGebra, vamos aquí a la vista, aquí, vista, en vista, parte aquí, superior derecha, aparecen las tres rayitas y ahí nos aparecen vistas. En vista tenemos vista gráfica, cálculo simbólico. Debemos tener activo vista gráfica y vista algebraica. Si de pronto yo vista gráfica no la tengo activa, GeoGebra no me va a mostrar la gráfica.
porque no la tengo activa. Debo darle activación a la vista gráfica. Si le doy vista gráfica 2, no me muestra porque estoy trabajando sobre la vista gráfica 1. Entonces la vista gráfica 2 no la estoy usando. Si quiero vista 3D, también puedo poner vista 3D. Si quiero hoja de cálculo, me hace una hoja de cálculo. Si quiero determinar una probabilidad, también. Como les digo, es un software que fue hecho para el álgebra y la geometría, pero que a pasar el tiempo le han visto aprovechabilidad en otras asignaturas, como la estadística, como el cálculo, y pues lo han ido mejorando. Miren que ya van por la versión 6. Lo consiguen para tablet, lo consiguen para celulares también y para ordenadores. Gracias a ustedes por la asistencia. Tengan una feliz noche. Gracias a los tutores que nos acompañaron. Gracias a las profesoras que nos acompañaron en el chat. Mil gracias a todos. Soy el tutor Oscar Martínez y me despido de ustedes. Dejo de compartir. Finalizo la grabación. La grabación será compartida a ustedes por sus tutores.